Cuando la población de la Tierra comenzó a crecer exponencialmente, la línea de la humanidad se dividió de manera dramática. El relato de Caín, quien consumido por la envidia asesinó a su hermano Abel, marcó el inicio de la violencia y la hostilidad entre los hombres. Este acto fue mucho más que un simple crimen pasional. Fue la manifestación inicial de cómo el pecado y la desobediencia de Adán y Eva se habían arraigado profundamente en el corazón de su descendencia. La mayoría de la gente que poblaba la tierra después del Edén eligió seguir el camino de Caín, la senda del egoísmo, el desprecio por la vida ajena y la rebelión contra los principios de su creador. La maldad de la gente no era una característica esporádica, sino un rasgo dominante de la sociedad. Sus actos, y lo que es más revelador, sus pensamientos, se inclinaban constantemente hacia el mal. La Biblia describe esta condición con una contundencia escalofriante, al señalar que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta frase no solo implica acciones perversas, sino una contaminación total de la fuente de la moralidad y la voluntad humana. Las intrigas, la codicia, la violencia desmedida y la falta de reverencia por lo sagrado se convirtieron en la norma. Para comprender por qué aquella gente cometía tantas cosas malas, es imprescindible recordar el primer acto de desobediencia en el jardín del Edén. Adán y Eva, en un momento de prueba crucial, eligieron escuchar la voz de un tercero en lugar de seguir la instrucción divina. ¿Quién fue este instigador? Un ángel malo que la Biblia identifica como Satanás, el adversario. El resultado inevitable de estas uniones fue que pronto hubo muchas personas en la tierra. La humanidad se extendía, pero con ella se extendían también las consecuencias del pecado original y el primer acto de violencia, llevando consigo la dualidad inherente a la naturaleza humana, la capacidad de bondad, fe y sacrificio, como la de Abel, y la terrible propensión al celo, el odio y el homicidio, como la de Caín. La historia de Caín y Abel quedó como una advertencia atemporal sobre la necesidad de gobernar el propio corazón y elegir la rectitud y el amor fraternal sobre la envidia y la ira. En la época de Enoc, esta influencia se manifestaba de forma masiva y desenfrenada. La humanidad, al haberse apartado de Dios, estaba expuesta a la manipulación de este ser malvado. Satanás logró que la vida terrenal se convirtiera en un campo de cultivo para la violencia y la depravación. La corrupción no era solo social, sino que tocaba incluso aspectos sobrenaturales, con el relato bíblico sugiriendo una unión impía entre seres espirituales y humanos, que resultó en la aparición de los poderosos y nefastos Nefilim. Esta depravación demostró cuán profundo era el éxito de Satanás al tratar de hacernos malos a todos. En medio de este panorama sombrío, Enoc se erigió como un hombre diferente. Era un descendiente directo de Adán, pero eligió conscientemente un camino opuesto al de sus contemporáneos. La frase clave para describir su vida es que caminó con Dios. Esta expresión no significa simplemente que creía en Dios, sino que mantenía una íntima comunión, una relación constante y activa con su Creador, una vida de obediencia y fe inquebrantable. Enoc no se aisló de la sociedad, vivía en medio de la gente, pero no compartía su maldad. Su fe no era pasiva, sino una fuerza motivadora que lo obligaba a actuar con valentía. A pesar de que la gente que lo rodeaba era, en esencia, hostil a la justicia divina, Enoc siguió sirviendo a Dios con fidelidad. Su valentía se puso a prueba cuando, por mandato de Dios, Enoc se convirtió en un profeta.
Su mensaje fue una advertencia que la gente no quería oír. Enoc proclamó sin temor a la venida de un juicio divino. La profecía era inequívoca. Un día Dios va a destruir a todos los malos. Esta no era una amenaza vacía, sino una declaración profética del inminente diluvio universal que ocurriría generaciones más tarde. Este mensaje era profundamente ofensivo para una sociedad hedonista y violenta que se creía impune. Al escuchar que sus obras serían juzgadas y que su estilo de vida sería condenado, es natural pensar que la gente se enojó mucho. Proclamar tal mensaje en ese entorno significaba ponerse en grave peligro. Es muy probable que sus vecinos y los líderes de la época trataran de matar a Enoc para silenciar la incómoda verdad. Su vida misma fue un acto de fe. Esta necesidad de ser un hombre muy valiente para entregar el mensaje de Dios destaca la naturaleza heroica de su servicio. El registro bíblico incluye un dato fascinante sobre la vida de Enoc. Solo vivió 365 años. En cualquier otra época, esto sería considerado una edad extraordinaria, pero la Biblia añade el porqué de la palabra solo. En aquellos tiempos, la cercanía al estado de perfección original de Adán confería a los humanos una fuerza y vitalidad superiores, lo que les permitía vivir mucho más tiempo. Los patriarcas antediluvianos alcanzaban edades asombrosas, y el caso de su propio hijo, Matusalén, lo demuestra dramáticamente. Matusalén no solo es el hijo de Enoc, sino también el hombre más longevo registrado en las Escrituras, con 969 años. Esta longevidad sirve como un recordatorio de que la vida de Enoc fue inusualmente corta para el estándar de la época. La vida de Enoc terminó de una manera única. En lugar de enfrentar la muerte como el resto de los mortales, el registro bíblico dice simplemente que desapareció porque le llevó Dios. Este acto divino tuvo un doble propósito. En primer lugar, fue una recompensa por su fe incondicional y su obediencia en un mundo hostil. Dios lo libró de tener que enfrentar el juicio y la corrupción crecientes de la tierra. En segundo lugar, su desaparición sirvió como un testimonio silente para sus contemporáneos. Dios no solo lo estaba observando, sino que también estaba actuando. La vida de Enoc, marcada por la justicia, fue reconocida y premiada de una forma visible y misteriosa, dejando una huella indeleble en el linaje de los justos. Lamentablemente, la partida de Enoc no detuvo la ola de maldad. Al contrario, después de la muerte de Enoc, la gente se hizo aún peor. El último freno moral que representaba su valiente predicación se había ido. La maldad se intensificó hasta alcanzar un punto de no retorno. La Biblia resume el deterioro final de la humanidad en dos frases que pintan un cuadro de desesperación. 1. La gente pensaba malvadamente. Todo lo que ellos pensaban era malo siempre. Esto reitera la corrupción no solo de las acciones, sino de la intención misma del corazón humano. No había bondad o rectitud en sus planes y deseos. Número 2. La gente actuaba violentamente. La tierra llegó a estar llena de violencia. El término hebreo para violencia aquí indica abuso, crueldad y derramamiento de sangre injustificado. La sociedad se había desintegrado en una anarquía de agresiones mutuas, donde la vida humana tenía poco o ningún valor. Esta espiral de maldad y violencia, exacerbada por la influencia de Satanás y la continua desobediencia humana, es lo que finalmente precipitó el gran juicio global. La vida de Enoc, el hombre que caminó con Dios y dio la advertencia,
brilló intensamente en ese período oscuro, pero la mayoría de sus contemporáneos eligieron ignorar su testimonio y su profecía. La fe y la valentía de Enoc fueron una excepción gloriosa que contrastó con la norma general de una humanidad que, por su propia elección, se había condenado a sí misma. Su historia, aunque breve en el registro, es un poderoso recordatorio de que aún en las circunstancias más adversas es posible mantener una relación firme y valiente con Dios. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal y compartas el video por entre tus amigos y familiares.